El tema de este estudio es la prueba produce la perseverancia. Esta frase se encuentra en Santiago, capítulo 1. Y vamos leyendo los versículos del 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, y que la perseverancia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿No es esto lo que deseamos? ¿Verdad? Ser perfecto o maduro, completos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en medio de las pruebas? Recordemos que aparte de los sufrimientos por Cristo, hay otras causas de tribulaciones en esta vida. Por ejemplo, los desastres naturales como ciclones, huracanes, inundaciones, terremotos, incendios, sequías, y la lista es muy larga. Muchas veces los inocentes sufren como víctimas de los vicios de otros. Por ejemplo, los borrachos, los ladrones, drogadictos, como también por causa de la negligencia de otros. Por ejemplo, los que causan accidentes. También hay que agregar que el hombre es víctima de sus propias invenciones. Toda clase de máquina, medios de transportación, que son muy útiles, pero que también causan accidentes y sufrimientos. Es decir, la misma bendición de libre albedrío nos mete en 1000 problemas. Dios permite que tomemos decisiones que nos pueden lastimar. También sufrimos porque amamos. ¿Le extraña esta frase? Sufrimos también porque amamos. No hay dolor más grande que el de perder un ser querido. Pero, ¿prefiere usted vivir en un mundo sin amor? Claro que no. ¿Cuántos beneficios de tribulaciones podemos nombrar? Cada miembro de la Iglesia de Cristo debe contestar esa pregunta. ¿Cuántos beneficios de tribulaciones podemos nombrar? Tribulaciones nos hacen reconocer que no somos tan independientes. Nos hacen más dependientes de Dios y aún de otros. Leemos en Deuteronomio capítulo 6, de los versos del 10 al 12, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes
y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Es algo muy común que aún miembros de la Iglesia de Cristo, recibiendo multitud de bendiciones de Dios, en lugar de ser más fuertes, más diligentes, más activos en la obra, más bien caen en negligencia, descuido y aún se apartan de la fe. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. ¿Cuál es el peligro? Entonces, ¿cuál es el peligro más grande para el alma? ¿La pobreza o la prosperidad? Bueno, cuando oramos más fervientemente. Otra cosa, las tribulaciones nos hacen más compasivos. Y esto es muy importante. Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Habiendo pasado por alguna prueba, el cristiano será más compasivo de otros que tengan la misma experiencia. Yo siempre recuerdo un hermano en Tulsa, Oklahoma, falleció su esposa y este hermano muy afligido y todo el mundo, ah, ah, acompañando al hermano en su tristeza. Y me acuerdo muy bien que otro hermano se le acerca a este hermano, lo abraza y dice, yo comprendo. Y era cierto, él había sufrido la misma cosa. Perdió a su esposa. Y ahora él es más compasivo que nadie. Porque él sabe. Es el resultado de los sufrimientos. Otra cosa es que las tribulaciones, los problemas, las dificultades, los contratiempos nos hacen anhelar un hogar mejor que este mundo. Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego, versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y desde luego, ¿cómo podemos imaginar una ciudad preparada por Dios? Completamente incomparable. Nada que ver la cuestión de las ciudades terrenales. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una pregunta. Dios va a enjugar
todas las lágrimas. Ahora, pregunta, ¿qué tal las lágrimas de gozo? Lágrimas de gozo. Mucha gente, por ejemplo, de repente llega la visita a un ser querido, o hay alguna muy buena bendición que recibe y en su gozo derrama lágrimas, pero no habrá lágrimas en el cielo porque lo que produce lágrimas de gozo, esto sucede porque es un gozo ocasional. En el cielo el gozo va a ser constante y permanente. No va a haber lágrimas de ninguna clase. Es un pensamiento, yo creo que es un pensamiento muy alentador. Hechos 8:4 indica que las persecuciones, en lugar de acabar con la obra, promueven la obra del Señor. Promueven más evangelismo. Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Y Pablo dice a los filipenses que quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, toda clase de oposición y de persecución, y las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Satanás quiere acabar con la obra, con estas persecuciones y todo, pero él está promoviendo la obra. Porque hay tantos beneficios para el cristiano, para la obra, beneficios de la tribulación. Otra cosa es que sirven como disciplina. La disciplina no es simplemente la corrección, es todo el asunto del desarrollo del cristiano. Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos y por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una gran sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza.
Esta es la lección de no perder la confianza al pasar por estos valles de tribulación. No perdáis la confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, otra cosa, los sufrimientos, si nos hemos alejado de Dios, las aflicciones pueden hacernos volver a Dios. Volver a Dios. El libro de segundo de Crónicas 33, del 10 al 12. Mas luego que el rey Manasés fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él. Este es Manasés, uno de los peores de los reyes. Un hombre así de maldad profunda. Y él no buscaba a Dios, él no estaba sirviendo a Dios. Pero ahora vemos que cuando es afligido, cuando es encarcelado y todo, y él está orando a Dios, fue atendido. Dios le atendió. Dios oye la oración de los peores pecadores en el mundo si ellos son en verdad contritos, arrepentidos, sinceros. Dios les hace caso. Dios oyó su oración y lo restauró. Manasés. Lea la historia de Manasés. Es una historia terrible en cuanto a cómo él estaba el enemigo en la obra de Dios. Y luego por la aflicción es humillado, se arrepiente, orando a Dios, y Dios le oye y le perdona y es restaurado a su lugar. Y luego es muy conocida parábola del hijo pródigo en Lucas 15, versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, el hijo pródigo, él pidió la herencia y él fue a una tierra lejana y vivió perdidamente. Y habiendo gastado todo, pues él tiene que ir a un empleo más humilde. Y ahí está atendiendo los cerdos. Y aún dice que se arrimó a uno de los de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, es lo que todo hombre debe hacer. Si anda afuera, si es mundano, si está siguiendo a Satanás, él debe volver en sí. Está como fuera de sí, fuera del juicio cabal. Eso no es camino inteligente. Jesús usa la palabra insensatez, insensato. La persona que no edifica su casa sobre la roca, no pone en práctica estas enseñanzas de Jesús, es comparado con hombre insensato.
Es mucha franqueza, pero es cierto, es cierto. Dios nos da inteligencia, pero esa inteligencia indica que debemos obedecer al Evangelio de Cristo, ser fieles miembros de la Iglesia de Cristo y servir a Dios con todo el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, toda la fuerza, y nunca tener vergüenza de servir a Dios. Pero este hijo pródigo, volviendo en sí, él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Así es Dios. Es Dios de misericordia. Cuando el hombre se arrepiente, y Dios conoce el corazón, Él sabe si es un arrepentimiento sincero. Pero viendo esto, Dios le perdona. Y como este padre fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello, le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo se arrepintió el hijo pródigo? Pues obviamente cuando estaba muy afligido, humillado. Ahí está con los cerdos. Y eso produce el arrepentimiento. Le hizo volver en sí, razonar con inteligencia y volver al Padre. Hermanos, yo sé que lo hacen. Yo sé que hermanos, hermanas, yo sé que predican y enseñan este texto. Pero conviene enseñarlo muy frecuentemente, porque muchos necesitan conocer a este Dios de misericordia, y cómo las aflicciones pueden producir bendiciones. Salmo 119, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno, en conclusión, Pablo dice en 2 Corintios 6-4, del 16 al 18, no desmayamos. No desmayamos. Venga lo que venga. Por severas que sean las pruebas, Dios saca beneficios.
¿Cuál es nuestro deseo más grande en este mundo? ¿Cuál es el deseo más importante? ¿No es el deseo de ser fuerte, fiel en el Señor? Yo creo que sí. En los momentos más solemnes, cuando estamos pensando así con toda claridad, es lo que anhelamos. Y las tribulaciones producen esa condición. Un texto más. Habacuc 3, 17. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Esta es la actitud correcta del cristiano. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Y, hermanos, es de suma importancia. En lugar de no dejar que los sufrimientos, enfermedades, aflicciones, tribulaciones, todo eso, no dejar que nos destruyan la fe y la esperanza y la fidelidad. Más bien, que produzcan más fuerza. Uno esforzándose para soportar esas pruebas, resuelto a continuar adelante, perseverando. Pues obviamente, gana fuerza. Se hace más fuerte. Entonces su esperanza es cada vez más viva. La esperanza es el ancla del alma. Muy bien. Muchas gracias por su muy buena atención a este estudio y te ruego a que lean estos textos y que mediten con toda solemnidad.